Bueno, ya llega una época, hemos hablado, ¿no? La llegada del frío tiene cosas buenas para aquellos que son muy calurosos, que es la llegada de una temperatura un poco más acorde a sus necesidades. Pero bueno, hay también cosas que hay que tener en cuenta. Hemos hablado de los incendios, pero también hablamos de que esta época, la del frío, la de estar en casa, puedes hacernos también, la de que oscurece antes, bueno, pues todo eso hace que sea una época, el otoño también, por supuesto, que nos induce un poco a la introspección. Introspección que algunas veces, bueno, pues tiene momentos de dificultad, y para eso está con nosotros Jerónimo Acosta, psicólogo de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, para hablarnos de esto. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Bueno, esta época, hablamos sobre todo porque también el 13 de enero, el lunes, fue el Día Mundial de la Depresión. De la depresión. Eso. Esta época es efectivamente, quizás para ustedes los psicólogos y las psicólogas, una época en la que estar especialmente en alerta quizás, ¿no? Es una época un poco... Bueno, sí. Antes te he referido a la bajada de la luz, entre otros elementos. Han pasado también unas fechas en las que hay mucha demanda, podemos decir así, de felicidad. Es más difícil estar en la calle, nosotros, en una sociedad como la nuestra, que es muy de contactos, de estar con otras personas, ahora es más difícil. La soledad se siente más, quizás en estas fechas en las que todos estamos más un poco dentro de nosotros, más con esa introspección, ¿no?, que hablabas. Todo esto va formando un poco una cadena en la que es posible que se manifiesten más problemas de tristeza, problemas de tipo depresivo, siendo como es que a lo largo de todo el año hay una incidencia alta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que ahora se celebra, se conmemora ese día de la depresión. ¿Cuáles son las sintomatologías psicológicas para diferenciar tristeza, estoy triste, estoy invierno, estoy solo, de ya un problema, una situación, una enfermedad que hay que atender de salud mental, que es la depresión? Es la depresión. Esa pregunta es una de las claves, porque hay una serie de síntomas. Para diagnosticar un trastorno mental hay una serie de criterios. Uno de ellos es que estén presentes una serie de síntomas. En el caso de la depresión, pues estado de ánimo deprimido, tristeza, sensación de vacío, también la pérdida de interés por cosas que antes nos eran agradables, insomnio, pensamientos de inutilidad, en fin, hay una serie de ideas referentes incluso a la muerte. Hay una serie de síntomas que deben de estar presentes. Eso es uno de los criterios, pero luego hay uno que muchas veces no le prestamos suficiente atención, y es que sean, lo dicen los manuales, ¿no?, que sean clínicamente significativos. Es decir, que influyan, que alteren el comportamiento de la persona en sus ámbitos personal, familiar, social, que afecten a esos ámbitos. Ahí está gran parte la definición de qué diferencia la tristeza, que es una emoción normal, natural, inevitable en el ser humano, de la depresión. En gran medida es hasta qué punto está alterando su normal funcionamiento en los ámbitos social, familiar, laboral, personal. ¿Cómo está en ese momento? Si la intensidad de la sintomatología o la duración están afectando a todas esas áreas. Porque, en definitiva, tristes vamos a estar. En un momento u otro de nuestra vida, tristes vamos a estar. Y la idea es que eso no pase el umbral hasta convertirse en lo que llamamos una depresión. Lo digo así, sí, porque ahora lo han dicho, hasta que pasa a una enfermedad. Y lo decimos como si fuera algo diferente, en algo más que en intensidad y en algo más.
y como algo que nos viniera de fuera, Sí. y no es así. Y no es así, es decir, hay un continuo entre la normalidad, la tristeza y la depresión, que es eso, es un continuo, y no debemos olvidar eso. Claro, hay un momento en que la intensidad o la duración hace que nuestro funcionamiento en todas esas áreas que decíamos se vean afectadas. Ese es el momento en el que debemos de pensar que necesitamos ayuda. En ese paso de normalidad a tristeza, que es verdad que es una emoción que debemos tener además, porque es normal. Parece que Disney nos ha enseñado las emociones, pero los psicólogos y psicólogas siempre han intentado hacerlo. Lo que pasa es que es cierto que son profesionales que están en su ámbito, en su consulta, pero esas emociones están. Y de tristeza, de depresión, ¿cómo gestionar cuando alguien, pues es verdad que está a menudo triste, cómo gestionar? ¿Cómo aprender a gestionar? Porque ahora es cierto que estamos aprendiéndolo y a hacer que gestionen nuestros niños y niñas. Claro. Pero nosotros algunas veces decimos, voy tarde para aprender, no he sabido, no me han enseñado a gestionar esas emociones para que no llegue a esa situación de depresión que ya, bueno, pues necesita una intervención más profunda. Sí, es verdad que ha sido una de las, como en tantos ámbitos de la salud mental, y no digo del trastorno mental, digo de la salud mental, es decir, preventivamente, es verdad que hay una serie de carencias que hemos arrastrado, que no hemos aprendido realmente a eso que decías, a gestionar lo que nos va a ocurrir, porque momentos de tristeza vamos a tener inevitablemente, eso es una emoción que nos acompaña y que nos es útil. Decimos de ella que es una emoción negativa, pero es una emoción negativa no porque no sea útil, sino porque se vive de una manera con pesar, con desagrado. En ese sentido es negativa, no porque no sea útil. Entonces eso lo vamos a seguir teniendo, porque básicamente la tristeza y la depresión lo que derivan es de una situación de pérdida, y pérdidas vamos a tener pérdidas de muchos tipos. Entonces, efectivamente, el aprender a gestionarlas. Y la primera lección de ese aprendizaje es aceptar que las vamos a tener. Ese mundo así, bucólico, de que todo va a estar como una balsita de aceite y tal, eso no existe. Eso no existe, y tenemos que aprender, la primera de las lecciones es a aceptar que eso va a ser así y que vamos a estar, durante un tiempo vamos a estar mal. Eso es inevitable, vamos a tener un dolor porque hemos perdido algo que era importante para nosotros, ya sea una persona, ya sea un trabajo, ya sea una relación, ya sea la salud. Hay muchas pérdidas que nos van a ir haciendo que tengamos esos sentimientos, y que es necesario, entre otras cosas, porque además nuestro entorno ve que estamos tristes y reacciona de una forma adecuada y nos ayuda. Si intentamos no hacerlo y lo posponemos, a lo mejor cuando nos ponemos tristes ya la gente no sabe el porqué y tal. O sea, que la tristeza hay que sentirla, y hay que sentirla en su momento. Y luego hay que aprender a saber que no nos desborde, no teniendo, en fin, hay una serie de fórmulas, de técnicas, de tratamientos para hacer que sepamos que nuestros pensamientos no se desborden, que nuestros pensamientos no sean desadaptativos, que aprendamos a volver a tener relaciones buenas con otras personas, a veces inevitablemente distintas de las personas con las que la habíamos tenido antes. En fin, hay una serie de tratamientos y de ayudas que, como digo, cuando veamos que la situación ha pasado de esa tristeza porque dura mucho, o porque la intensidad es tal que no me deja estar bien, pues hay muchos tratamientos que nos pueden ayudar, y que, bueno, pues que lo adecuado es recurrir a ellos. Y a profesionales, por supuesto, porque a lo mejor necesitamos verdaderamente que alguien nos eche una mano con esa herramienta. Ha hablado usted del escenario bucólico. Las redes sociales juegan un papel ambivalente en esta cuestión de la depresión. Han permitido abrirnos a compartir experiencias, a tener redes de apoyo en algunos momentos con grupos de personas que están pasando lo mismo, pero
también se han expuesto muchos bulos, muchas mitificaciones de, por ejemplo, la depresión de la que estamos hablando. Se sigue hablando, y parecía que ya estaba superado, se sigue hablando de que la depresión es un signo de debilidad, porque todo tiene que ser perfecto, tienes que levantarte, tienes que ser fuerte, no ayuda. Sí, no ayuda. La felicidad como exigencia y como el estar bien, el bienestar como obligación, ¿no? Y eso efectivamente no ayuda. Y además se queda en la parte que culpabiliza al que no lo consigue. Es decir, si todos decimos esos mantras de tacitas de café, ¿no? Estar bien es que lo llevas en tu interior, tú eres tú puedes hacer tu felicidad, la felicidad está en ti. Entonces, claro, si todo eso es algo que yo puedo hacer y que si no lo consigo, es que la culpa será mía. Y estamos como en muchísimas cosas, sobre todo en muchas cosas, y vuelvo a decir de la salud, aunque también del trastorno mental en este caso, pensando que es algo que es ajeno a todo lo que nos rodea. Es decir, que es algo que ha fallado en mí, que ha fallado en la persona. La persona tiene algún defecto, la persona, como si fuera algo, bueno, pues que lo que pasa a su alrededor no tiene nada que ver. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a esa exigencia de que la persona sea la responsable de su felicidad, como si todo lo que pasa a su alrededor no tuviera nada que ver. Y claro, si yo soy el responsable de mi felicidad y no lo consigo, pues la culpa es mía. Y esa es la gran carga de esa que muchas veces, y de una forma pues totalmente absurda, se ha llamado eso de psicología positiva, y que la psicología positiva efectivamente es una forma de estudiar determinados fenómenos, pero no es eso de decir tienes que estar todo el día feliz y es tu responsabilidad. Y si no lo consigues, pues efectivamente la persona dice, bueno, pues entonces que yo he fallado. Y en lugar de ayuda, pues le echamos otra carga encima. Otro quizás los bulos que rodean a la depresión en redes, porque es cierto que al final vivimos en una época en la que todos miramos redes sociales más o con más o menos intensidad. Pero hay que mirarlas con ese objetivo científico y veraz, y por eso están aquí los profesionales para darnos un poco de luz ahí. Y uno de los bulos, por ejemplo, también, o desinformaciones, es que siempre tiene que haber un motivo detrás de la depresión. De la depresión. Y no es así, es multifactorial. Bueno, sí, bueno, es multifactorial. Pero de todas maneras, yo antes que eso diría, en principio, lo de recurrir a las redes, así en genérico, yo no lo aconsejaría, entre otras cosas porque decimos, ¿quién está detrás de esa información? No sé quién es el que está detrás de esa información. Ni siquiera sé qué intención tiene esa persona que está detrás de esa información. Las redes básicamente es un anonimato total y eso nos deja desamparados ante lo que alguien con bastante poder de persuasión, bastante poder para que se hagan repetitivos virales determinados mensajes y tal, pues es que yo siempre digo, ante eso, pues recurran ustedes para informarse y para formarse, y también para informarse, por supuesto, a los medios tradicionales y a los periodistas tradicionales, que contrastan, que investigan, que dicen, bueno, un momentito, esto no lo puedo decir hasta que sepa hasta qué punto sí o hasta qué punto no, y no nos creamos todo lo que dicen en las redes, porque las redes, que tenemos esa idea de, sí, está muy relacionado, nos sirve mucho de apoyo, pero es un apoyo, la inmensa mayoría de las veces, totalmente ficticio. No tiene nada que ver con el verdadero apoyo social. Es verdad que luego sí te puedes usar esas redes para cuestiones muy positivas. Por ejemplo, las redes de apoyo de personas que tienen un problema común. Eso es fantástico y permite unas posibilidades que antes no había. Pero yo llamo la atención siempre a no nos informemos a través de las redes sociales, porque no sabemos quién nos está informando. Y si son cosas muchísimas cosas de una gran seriedad, entre ellas nuestra salud, no solo la mental, la salud mental, también la salud física, no hagamos caso del primer, me hace gracia la palabra, del primer influencer
que nos venga a contar una milonga que no sé de dónde viene. O sea, que eso, yo ahí lo pondría muy en entredicho todo lo que nos encontremos en eso que llamamos genéricamente las redes. Efectivamente, por eso aquí nuestras voces expertas, verdaderos profesionales que nos ofrecen ese punto de vista veraz, verificado, basado en la ciencia, que sobre todo estamos hablando de información contrastada y verificada. Hablando de los factores, la depresión no tiene por qué estar siempre determinada por, te tiene que pasar algo en concreto, que sí, que hay algunas ocasiones que es por alguna pérdida en concreto, pero en muchas ocasiones hay muchos más factores que algo determinado. No me ha pasado nada, no sé por qué estoy así. Sí, pero de todas maneras es verdad que como en muchos aspectos de muchos elementos de la salud mental hay unas causas múltiples, entre las que efectivamente puede estar la vulnerabilidad de la persona, pueden estar factores de su historia personal, de su biografía, pero sí que es cierto que el factor desencadenante es primordial. Es decir, y en el caso de la depresión, el factor desencadenante de una pérdida. A veces puede ser una pérdida que ha ocurrido hace algún tiempo. Antes decíamos, la tristeza hay que expresarla y hay que expresarla en su momento. Sí. Si la expresamos, es muy típico el no querer llorar delante de, el no querer expresar mis emociones delante de tal, el hacerme el fuerte, el duro. Que viene de nuestra tradición también, de no gestionar. Sí, de no gestionar. Y entonces llega un momento en que ya no puedo aguantar más y entonces me expreso porque ya me ha superado. Pero claro, ya ha pasado un tiempo y nuestro entorno no sabe relacionar bien por qué estoy así con lo que me pasó entonces. Esto sí que puede ser, pero es trabajo del profesional buscar esas causas, porque normalmente siempre hay una causa que es desencadenante, aunque esté evidentemente sobre la base de una vulnerabilidad personal, un entorno que en ese momento se ha vuelto más inestable, que se ha vuelto más estresante, pero siempre hay una causa que el profesional debe intentar buscar, porque hay una cuestión que es clara, y es que lo que sabemos que por qué nos pasan las cosas nos ayuda. O sea, el saber por qué estoy así es, antes decía, el aceptar el que estoy así por esto, por la causa que sea, eso nos ayuda siempre. Cuando hay algo que yo pongo un ejemplo muchas veces, es si yo pues estoy, no sé, haciendo cualquier cosa, cocinando y me salta una gota y me quemo, y me sale que me duele, me sale una cosa ahí roja y tal y me duele. Y aquí en esta otra mano empieza a salirme otra cosa roja y tal, que no me duele, pero que ahí no me ha caído nada ni nada, no sé por qué. Esta me duele, pero ¿cuál me preocupa? Me preocupa esta, que no sé por qué me ha empezado a pasar. Entonces, siempre es bueno saber, y es cuestión importante del profesional, es saber hacer lo que nosotros en psicología llamamos un análisis funcional, que es buscar los antecedentes, la conducta que está, el comportamiento de la persona y las consecuencias que está teniendo. Eso es siempre importante y es probablemente uno de los primeros motivos de ayuda y de mejora de la persona. Estamos hablando en casi toda la conversación relativa a los adultos, a las adultas. ¿Qué hacemos con los más pequeños, con nuestra juventud, que quizás nunca le hemos tenido asociado porque es una época en la que siempre creíamos que la felicidad, ¿no? Bueno, pues se pueden poner tristes, rabietas, pero nunca le hemos dado la importancia quizás que debemos tener a la gestión de la tristeza y ya de la depresión. Se está viendo además un aumento de casos, todos los expertos lo hablan, de casos de depresión en jóvenes. Sí, y además con una incluso mucho menor capacidad de gestión de esas emociones por parte de
personas tan jóvenes, adolescentes e incluso niños. Es verdad que se ha acelerado mucho y las exigencias sobre este sector de la población se han acelerado mucho y han cambiado mucho los usos con respecto a ellos. Es decir, los cuidados que siempre se han tenido tradicionalmente también se han ido cambiando un poco sobre lo que antes eran de los niños, y las exigencias que se le hacen son mucho mayores. En muchos sentidos son mucho mayores las exigencias que se le hacen, con lo cual los sentimientos vamos a decir así, de fracaso pueden ser también grandes. Luego hay otra serie de cuestiones, y es que, como vuelvo siempre al tema, porque el tema de la depresión yo creo que es fundamental, el tema de la pérdida, y es la idea que le hemos dado también, o que está incrementada, podemos decir, del derecho a tener las cosas, y claro, el perderlas se vive con muchísima mayor frustración. Todos los padres que nos volcamos en que los niños no les falten, que los niños... Claro, cuando al niño le falta algo, cuando al joven le falta algo, y no le hemos enseñado a gestionar esas pérdidas, esas frustraciones ante las pérdidas, pues lógicamente se gestionan mucho peor, ¿no? O sea que es un universo de factores que bueno... es cierto que la sociedad se nos va convirtiendo en más exigente. Tenemos que, por tanto, enseñar a que aburrirse es malo. Nos hablan los pediatras de que aburrirse es malo, no tienen por qué siempre tener una pantalla, y que tienen que aprender... No, aburrirse es malo, ¿no? O sea, es bueno, aburrirse es bueno, perdón. Eso. Sí. Eso. Aburrirse es bueno, y frustrarse, hay que aprender a frustrarse. Claro. Si es que, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues primero tenemos que aprender los adultos y adultas a saber frustrarnos, que también nos cuesta. Tirar las tazas. Pues muchísimas gracias, Jerónimo Acosta, psicóloga de la Delegación de Cádiz de Copao, y muchas gracias a todos los profesionales, expertos que están ahí para hacernos ver, y sobre todo si tienen cualquier tipo de problema, de duda, de situación que ustedes no sepan cómo controlar, o que vean que no, recurran a un profesional, porque para ello están, le van a decir por dónde ir. Sí, porque además recordemos que esto es un continuo. Normalidad, tristeza, depresión, ¿no? En este caso, y que en el momento en el que veamos que estamos gestionando mal esa realidad que nos rodea, bueno, pues es un buen momento para pedir ayuda a un profesional. Que no es malo reconocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras.